Buenas noches. Por favor, si pudieran indicarme si me están escuchando correctamente. Hola Anderson, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí te escucho? Hola Listo, Anderson, sí, te gracias. escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a esperar un minuto más para que terminen de conectarse las personas y ya vamos a dar inicio. Sí, te escucho, Anderson. Gracias. Aló, yo también te escucho, Anderson. Bien. Bueno, primero agradecer su presencia en esta noche. El día de hoy vamos a iniciar con una serie de webinars. Este es el primero de una serie que vamos a estar realizando de manera semanal. El propósito de este espacio no es enseñar, es co-crear un espacio donde podamos de manera participativa compartir conocimiento. Y ese conocimiento principalmente va a estar orientado hacia las metodologías ágiles o el pensamiento ágil y el coaching. Yo también estoy formando parte de un proceso de formación con las personas de CLIR, como Agile Coach, y digamos que durante estas sesiones lo que voy a estar es compartiendo lo que voy aprendiendo semanalmente con ellos. Entonces, los invito también a que participen junto conmigo de este proceso y me acompañen no solamente el día de hoy, sino a lo largo de los próximos días. Vamos a estar tratando temas muy interesantes y seguramente van a ser de su interés. Dicho esto, lo primero que me gustaría es comenzar colocando en contexto para que todos tengamos la misma base y hablar un poco acerca de la agilidad. El tema de la agilidad está muy en boca, digamos, desde hace algunos años ya. No es algo nuevo tampoco. Pero básicamente se trata de que no hemos sido felices y que nadie ha sido feliz construyendo software. Los clientes no estaban obteniendo lo que deseaban, los equipos estábamos siendo infelices en el proceso de desarrollo de software, y eso en gran medida viene dado porque, como toda disciplina que están haciendo, hemos adquirido herramientas y procesos que vienen dados de otras disciplinas. En este caso, de la ingeniería industrial, la ingeniería civil, la construcción, el ensamblaje, y realmente el desarrollo de software es mucho más complejo que eso. Es por ello que lo que conocemos como cascada o metodologías tradicionales, en muchos sentidos han fracasado para la construcción de software, a pesar de que son muy exitosas en otros ámbitos de nuestra vida. Llámese la construcción de un edificio, por ejemplo. Cuando vamos a construir un edificio, nosotros podemos calcular y predecir cuánto tiempo o cuántos materiales vamos a requerir dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que necesitamos hacer. Sin embargo, el proceso de desarrollo de software no está completo hasta que el cliente no tiene en sus manos o el usuario no tiene en sus manos el software que nosotros hemos construido. Y una vez que ese software está construido, recién en ese momento el cliente va a poder descubrir exactamente qué es lo que quería. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado de que una vez que terminamos de construir el software, nuestro cliente nos dice, pero esto no es lo que yo había pedido? A pesar de que hemos tenido reuniones de alcance, que hemos tenido reuniones donde de alguna manera hemos conversado durante todo el proceso, pero el software no puede descubrirse hasta que no está completo, hasta que el usuario no lo tiene en sus manos y puede probarlo, no sabe realmente qué es lo que necesita o si lo que hemos construido funciona. Es por esto que las metodologías ágiles o el pensamiento ágil busca de alguna forma transformar ese pensamiento que buscaba ser predictivo y otorgar nuevas herramientas, nuevos principios, nuevos valores que nos permitan construir software de una mejor manera. ¿A cuántos de nosotros también no nos ha pasado, y
cuánto no es responsable estas metodologías en cascada de matrimonios fallidos, de vacaciones no disfrutadas, de software mal construido, de proyectos que de alguna manera han concluido y que no tienen éxito. En gran medida es porque buscábamos predecir y saber exactamente qué es lo que queríamos hacer. Y en un entorno desconocido, esta práctica no es eficiente. Afortunadamente, en el año 2001, un grupo de personas que habían venido desarrollando software de manera disruptiva se puso de acuerdo y en un espacio logró discutir acerca de las nuevas formas que tenían de desarrollar software. Y fueron tan humildes de lo que hoy día conocemos como el Agile Manifiesto o el Manifiesto Ágil, enunciarlo como que están descubriendo nuevas formas de desarrollar software. Esto quiere decir que no tienen una receta, y aún al día de hoy, después de tantos años construyendo software, lo único que sabemos es que hay una serie de principios y valores que establecen las directrices sobre las cuales podemos tener una base cierta para al menos trabajar. Pero no significa que ya sabemos una receta exacta y que debemos seguir para poder construir software. Cuando hablamos de problemas complejos, siempre va a estar de la mano con metodologías, pensamientos disruptivos, porque las mejores prácticas y las buenas prácticas únicamente alcanzan en el espacio donde los problemas tienen un cierto alcance y un conocimiento dado. Cuando hablamos de software, no podemos saber exactamente qué es lo que queremos desarrollar, ni siquiera el cliente lo sabe, mucho menos el equipo de desarrollo puede saber. A través de estas experiencias, el Manifiesto Ágil dice que ha aprendido a valorar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, lo cual no significa que nosotros no valoremos los procesos y las herramientas, sino que le damos prioridad y ponemos en el centro a las personas. Valoramos más el software funcionando sobre la documentación extensiva. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido que una vez terminado el documento técnico decimos que hemos completado en nuestro diagrama de Gantt un 15% de avance? Para únicamente darnos cuenta al final de ese documento técnico de que hay muchas cosas por cambiar, de que cómo vamos a construir el software no siempre obedece a lo que plasmamos en el documento y de que finalmente en muchos casos debemos volver a construir el documento técnico para que corresponda con lo que realmente hemos construido. Eso da paso a, por ejemplo, el siguiente valor, que es la colaboración con el cliente, porque de alguna manera debemos poner por encima la colaboración y una relación de confianza antes de una negociación contractual. El equipo de desarrollo no tiene por qué preocuparse por los contratos que estén firmados, sino simplemente debe dedicarse a lo que le compete, que es construir el software. Y para eso debemos entender que el alcance y el tiempo y el costo no puede ser como antes lo entendíamos, que era algo definido. Y por último, en la agilidad nosotros abrazamos los cambios y los vemos como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de sumarle valor y una ventaja competitiva al cliente. No significa que no sigamos planes, sino simplemente que los vamos cambiando a medida de que las necesidades así lo dicen. Me quedaría únicamente preguntarle, si ya hemos conversado acerca de esto, ¿por qué seguimos trabajando y conociendo la metodologías ágiles o los marcos de trabajo como Scrum, Kanban, XP? ¿Por qué nosotros seguimos utilizando las metodologías más feas? Y esa es la pregunta que quizás se hace don Armando, ¿no? Muy bien, para entrar en contexto y el tema que nos trae el día de hoy, que es el coaching y el camino del Agile Coach, me gustaría comenzar diciendo de que para que efectivamente este cambio cultural se dé, necesitamos necesariamente dejar de hablar de los jefes tal como lo conocemos el día de hoy. El concepto de jefe tradicional debe cambiar porque es completamente opuesto a hablar de una cultura ágil. Cuando hablamos de una cultura ágil, necesariamente necesitamos hablar de líderes que se ponen al servicio de la organización, de los equipos y de las personas. Si realmente queremos dar un cambio cultural y pasar a una forma de pensar ágil, necesitamos que los líderes acompañen esa transformación cultural. De otra manera, únicamente vamos a darnos cuenta de que a pesar de que decimos que estamos basados en unos principios y valores ágiles, únicamente vamos a encontrarnos con una piedra en el camino
y vamos a darnos cuenta de que de alguna manera no somos capaces de alcanzar los objetivos que quisiéramos alcanzar. Y esto únicamente ocurre porque no estamos siendo cónsonos en nuestra forma de pensar en esa cultura, tratando de mantener unos jefes tradicionales que están orientados hacia el comando y el control. Es necesario entonces de que aparezcan en esta nueva e incipiente profesión, que es el Agile Coach, pero que lamentablemente, por falta de unificar conceptos, también está siendo muy golpeada. Lamentablemente, tenemos muchos autoproclamados Agile Coach que no conocen realmente el ejercicio de la profesión, que hacen consultoría, que hacen mentoring, que hacen training, pero que realmente no conocen el significado de lo que significa ser un Agile Coach. Lo primero que me gustaría es que podamos unificar conceptos y comencemos hablando acerca de qué es el coaching. El coaching no es más que una asociación que existe entre una persona que llamaremos coach con una persona que llamaremos coachee o cliente, donde este cliente puede ser un individuo, puede ser una organización o un grupo de personas. Básicamente, un coach siempre invita a la reflexión. Confía en que ese coachee tiene la suficiente claridad, creatividad y es lo suficientemente completo para lograr alcanzar él, por su cuenta, las respuestas que está buscando. Nosotros no somos más que un compañero de camino. Siempre buscamos potenciar o mejorar algún aspecto de la vida, ya sea de la vida personal, la vida profesional, pero siempre el coachee tiene que haber reconocido que existe algo por mejorar, que quiere alcanzar un nuevo objetivo que hasta ahora no ha sido capaz. Y nosotros, como coach, vamos a estar orientados a acompañarlos en ese transitar. Es por ello que decimos que el rol del coach es acompañar a los clientes en la obtención de sus propios logros. A partir de que nosotros decimos que somos coach y comenzamos a autodenominarnos de esa manera, tenemos que entender que el centro está puesto en nuestros clientes y que tenemos que dejar de lado todo el conocimiento que tenemos y basarnos únicamente en nuestras habilidades de escucha, de atención y de observación, de curiosidad, para poder entender el contexto que tiene esta persona, para poder entender cuáles son sus objetivos, qué desea lograr y poder acompañarlo de una manera transparente, donde nosotros a través de preguntas, unas preguntas poderosas, podamos orientarle a descubrirse, a encontrar cuál es su propio camino, su propia verdad, y de esta manera, a través de este autodescubrimiento, él va a lograr entender los cambios que necesita hacer en su vida para lograr alcanzar lo que se ha propuesto. Además de ello, la profesión del coaching normalmente es confundida con otras profesiones, como son, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, y realmente el coach está muy alejado de lo que significa ser un terapeuta, básicamente porque el coach trabaja hacia el futuro. El pasado es el pasado, existe, lo respetamos, pero no trabajamos con él porque no podemos cambiarlo. Esas competencias no las hemos desarrollado y no buscamos desarrollarlas. Nosotros trabajamos con personas sanas, con personas que son mental y emocionalmente sanas, que han reconocido que hay cosas pendientes por hacer, pero que lo hacen desde el sentido de una pertenencia hacia sus propias ideas. Ellos buscan autodescubrirse y mejorar, pero no tienen un problema que digamos que no es la competencia de un coach tratar, un problema clínico. Básicamente nosotros acompañamos en ese proceso de mejora continua y trabajamos en base a los deseos. Ese acompañamiento va desde lo que actualmente es nuestro cliente hacia lo que desea hacer, desde un punto inicial hacia un punto final. Acompañamos desde lo que esa persona sabe, puede, tiene, hacia lo que esa persona desea ser, desea tener o desea poder. Es básicamente una expresión de deseo, una expresión de centrarse en nuevos objetivos, en alcanzar mejoras en su vida personal o profesional, y nosotros lo acompañamos en ese tránsito. Y a través de preguntas poderosas, a través de nuestra capacidad de observación y de escucha, vamos a participar activamente con él desde una posición, digamos, no jerárquicamente superior, sino similar, donde él, a través de la confianza hacia nosotros, lo que va a hacer es
presentarnos todas sus ideas y de alguna manera poder retroceder y reflexionar acerca del punto en que actualmente está y lo que él debe hacer para poder trasladarse hacia el punto siguiente. Cuando nosotros entramos en el coaching, no podemos pretender que nuestras habilidades que hemos adquirido, yendo por ejemplo hacia el tema de agilidad, nuestro conocimiento de agilidad salga a la luz. Al contrario, nosotros tenemos que tratar de reprimir ese deseo de nuestras experiencias, de nuestras propias experiencias o de nuestro propio conocimiento, porque de otra manera ya no es el cliente el que vive la experiencia, sino nosotros nos ponemos en el centro e impedimos de que él llegue a ese autodescubrimiento. Cuando nosotros hacemos este tipo de inserciones de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, lo que estamos haciendo es consultoría, training, no tiene nada que ver con el coaching. El coaching se centra especialmente en que la persona logre autodescubrirse, reflexionar y encontrar su propio camino. Para lograr eso, existen 3 competencias centrales que nos ayudan a la hora de ponernos en los zapatos del coach. Ellos son la escucha, la curiosidad y la observación. Para entrar en temas ya de agilidad y de Agile Coach, un Agile Coach básicamente desarrolla estas 3 competencias junto con otras que son propias del rubro que nos competen. En este caso es la formación de equipos, la agilidad, la facilitación, el training. Pero siempre debemos tener en consideración de que lo que realmente es importante para un coach es su habilidad de escucha, de curiosidad y de observación. Todas las demás herramientas que hemos adquirido tenemos que saber dosificarlas para no interrumpir el proceso del coachee, para que no interrumpamos su proceso de autodescubrimiento. Si nosotros comenzamos a través de nuestras propias experiencias, nuestros juicios, intentar sesgar la opinión de esa persona, estamos dejando de ser coaches. Estamos comenzando a entrar en el terreno de la consultoría, estamos entrando en el terreno de la mentoría o en el terreno del training, pero nos estamos alejando del centro y del foco que tiene que ser el coaching. Básicamente el coach ágil es una extensión de lo que hemos venido hablando, que es el coach personal o coach de equipos. Y además de ello está compuesto de una serie de disciplinas que son afines, que ya las hemos mencionado. La consultoría, el training y todas las demás que competen en este caso a la agilidad. Pero siempre deben estar en el centro las habilidades de escucha y de observación. Un coach básicamente es un facilitador que ha alcanzado altos niveles y altas competencias dentro de la agilidad, que además de ello ha desarrollado la competencia del coaching profesional y que sabe diferenciar y tiene las habilidades de consultoría, de training y de mentoring, pero sabe exactamente en qué momento aplicarlas. Básicamente, si tuviéramos que hablar de porcentajes, el 100% que debe ejercer el rol del Agile Coach, un 70% de estas habilidades tienen que ser y centrarse en el coaching. Un 10% de estas habilidades en la mentoría, un 10% de estas habilidades en la consultoría, un 5% en el training y un 5% en la facilitación. Lo cual quiere decir que nosotros y nuestra competencia principal es la de ser coach. No nos preocupamos por entrenar a otras personas, no nos preocupamos por enseñarle a través del ejemplo a otros, sino que esas habilidades son únicamente un accesorio dentro de lo que nosotros estamos haciendo, que es un cambio cultural. Como les venía diciendo, principalmente un Agile Coach se dedica a hacer coaching. En este caso, coaching a los equipos, coaching a las personas o coaching a nivel organizacional. Si hablamos de coaching personal, estamos hablando de que buscamos que ese cliente alcance su mejora continua, un mejoramiento personal. Cuando hablamos de equipos, estamos buscando que ese equipo se forme y logre alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Y cuando hablamos de una organización, es que esa organización encuentre su propio camino hacia la agilidad, su propia agilidad. Como coaches, también tenemos que hacer algo de consultoría. Pero esta consultoría, cuando hablamos de consultoría, básicamente hablamos de nuestra capacidad de resolver problemas. Si nos llegamos a una organización y nos piden que resolvamos algún tipo de problema, tenga que ver con agilidad o tenga que ver con algún tipo de desarrollo de software,
lo que estamos poniendo en manifiesto es toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento que está dado para resolver el problema que nos están presentando. Cuando hablamos de coaching, nosotros únicamente usamos la consultoría para poner límites entre lo que realmente es la agilidad, los principios y valores ágiles y lo que la organización desea hacer. Tampoco podemos permitir que en ese deseo de dejar ser a la organización, permitamos de que se alejen de lo que es la agilidad realmente, del centro de la agilidad. Nosotros debemos estar también preocupados porque todos los principios y valores se cumplan de alguna manera, el pensamiento ágil y la cultura ágil llega a la organización, pero debemos de aplicar habilidades de consultoría para poner límites y realmente rápidamente poder volver a lo que es nuestra principal labor, que es el coaching. Podríamos decir que en este caso entramos a las labores de consultoría y salimos rápidamente a ocuparnos de lo que realmente nos compete. También aplicamos algo de mentoring, y cuando hablamos de mentoring, necesariamente hablamos de una relación que está basada en la experiencia. En el caso de los Agile Coach, es necesario, sí, formar a otros coaches o también formar a Scrum Masters, pero digamos que es una actividad transitoria. Nuestra principal labor siempre va a estar en acompañar a la organización o a los equipos a que alcancen una mejora, a que alcancen un objetivo. Cuando hablamos de mentoring es porque obviamente es necesario también que dentro de las organizaciones se formen nuevos líderes, se formen nuevos Scrum Masters, se formen nuevos coaches, y en este caso nosotros entramos puntualmente a cumplir esa labor. Pero siempre que entremos en la labor de mentoring, tenemos que, de alguna manera clara, decir que estamos ejerciendo un nuevo rol, que no es nuestro rol principal, para que las personas estén entendiendo de alguna manera que es alguna actividad puntual, que no es nuestra labor principal. Lo mismo pasa con el training. ¿Y el training por qué tiene que hacerse un poco menos? Lamentablemente, y también ocurre cada vez menos, de que cuando hacemos una labor de profesor, de docente, contra un alumno, normalmente hay una relación de jerarquía. Las nuevas teorías de la facilitación y del training buscan que esto no sea de esta manera, pero lamentablemente cuando hay un conocimiento que está expuesto por una persona que lo tiene y otra persona que lo desea, se crea este vínculo jerárquico donde al no ser iguales, no podemos realizar nuestra labor de coaching como deberíamos hacerlo. Es por eso que cuando hacemos entrenamiento debemos hacerlo de manera muy puntual como para introducir algún nuevo concepto, pero no debe ser nuestro objetivo principal entrenar a otros equipos o entrenar personas, porque digamos que nos desviamos de nuestro objetivo principal, que es acompañar a nuestros clientes hacia la consecución de sus objetivos. También hacemos muy poco de facilitación, entendiendo la facilitación como la habilidad que tenemos de que un equipo de personas logre tomar decisiones de manera consciente, de manera coordinada, autoorganizada y participativa. Si bien esto es la facilitación y todos partimos desde ser facilitadores ágiles, hacemos facilitación cuando somos coach únicamente para nuestras propias reuniones o cuando tengamos que nosotros resolver algún problema puntual. No es recomendable que nosotros seamos los facilitadores de otro tipo de ceremonias o otro tipo de reuniones, porque cada equipo debe ir descubriendo la forma de autoorganizarse. Y esta competencia debe dejarse para las personas que están ejerciendo roles como de Scrum Master o de facilitadores de equipo. Por último, y es parte de esta presentación, hablar de un posible camino hacia la consecución del objetivo principal que nos une el día de hoy, que es el camino hacia el Agile Coaching. Lo que les voy a presentar es una propuesta que está inspirada en un trabajo de Martín Alaimo, que es únicamente una propuesta, no tiene por qué verse escrita sobre piedra, pero digamos que yo también la comparto y por eso la comparto con ustedes. Normalmente, para llegar hasta ser un Agile Coach, partimos o bien como Scrum Masters o como facilitadores de equipos ágiles. Básicamente en esta etapa lo que hemos desarrollado son habilidades de facilitación. Una vez que hemos transitado estas habilidades de facilitación con nuestros equipos, normalmente un Scrum Master o un facilitador de equipos ágiles lleva estas competencias únicamente a su propio equipo. De allí ya saltaríamos a ser unos Agile Coach únicamente si desarrollamos
mayores habilidades de facilitación, de mentoring, de training, de coaching profesional, y aparte de eso, digamos que tenemos la claridad para saber diferenciarlas y saber cuándo utilizar cada una de ellas. Una diferencia entre un Agile Coach y un Scrum Master es que el Agile Coach no solamente se dedica a un equipo, sino posiblemente en ese momento esté coordinando la consecución de los objetivos y facilitando a más de un equipo. Cuando hablamos de el camino hacia el Agile Coaching, puede dividirse, digamos, en dos. Lo que sería el Enterprise Agile Coach y el Executive Agile Coach. La diferencia entre ellos es que cuando hablamos de un Enterprise Agile Coach, ya esta persona ha desarrollado habilidades sistémicas que le permiten hablar de transformaciones culturales en todos los niveles de la organización. Estamos hablando de que puede conversar desde con equipos, con personas, con ejecutivos, hasta sponsors que puedan hacer realidad esta transformación. Sabemos que para poder hacer realidad la transformación cultural y de pensamiento, necesariamente vamos a necesitar la intervención del liderazgo de la organización. De otra manera es muy complicado. Intentar hacer una transformación de abajo hacia arriba es muy difícil. Necesitamos siempre un sponsor que nos ayude en la consecución de este objetivo. Y cuando hablamos de coaching ejecutivo, de alguna manera es muy similar al Enterprise Agile Coach, pero ya se dedica más a aplicar estas habilidades de coaching en personas que ejercen roles de liderazgo y ya no piensa únicamente en un cambio cultural, sino piensa también en un cambio de mentalidad, de mindset. Por último, lo que hemos conversado el día de hoy está basado principalmente en el trabajo de Martín Alaimo. Este libro se los recomiendo mucho, está en español, lo pueden descargar desde Amazon, está en español y es compatible con todos los formatos digitales. Y él también, digamos que su trabajo reconoce que está basado, entre otros, en Lisa Atkins, que es el libro que está en la parte de arriba, que es el Coaching Agile Teams, y también lo pueden encontrar en Amazon, este sí está en inglés. Pero ambos son, digamos, la parte fundamental sobre lo que se ha basado este webinar de la noche de hoy. Bueno, por último, ya quedando 5 minutos, voy a habilitar los micrófonos si alguien desea participar, si tiene alguna pregunta, me gustaría de que pudiera compartirla en este momento. Y bueno, igualmente les recuerdo que... Se fue a hacer un examen médico, todavía no ha venido. Ya, ok. Ok, chao, chao. Si hay alguien que desea compartir, creo que hay personas que tienen su micrófono abierto, pero no están compartiendo. Vamos a dar un minuto, si no lo silencia, lamentablemente voy a silenciar los micrófonos y bueno, nos comunicaríamos por el chat. Pueden escribir las preguntas por el chat. Ya. Lamentablemente silencié los micrófonos porque hay mucho ruido en el ambiente, no vamos a poder comunicarnos por allí. Pero sí me gustaría, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo de compartir, que por favor lo hicieran a través del chat. Voy a estar leyendo por allí las preguntas. Ok, por acá tenemos varios chats. Cualidades. Ya. Me preguntan por las 3 cualidades. En este caso, digamos que cuando hablamos de coaching son muchas, pero principalmente cuando hablamos de coaching tenemos que basarnos en la observación, la escucha y la curiosidad, que son las que nos van a permitir encontrar y descubrir nosotros al cliente para ayudarlo a que él también se autodescubra. Siempre que nosotros hablamos de esas habilidades, estamos en busca de que, digamos, la persona pueda autodescubrirse, pueda encontrar su propio camino y tenga las herramientas. Únicamente nosotros propiciamos las herramientas necesarias para que ese camino lo pueda transitar.
Ya, por acá me hacen la consulta de que de alguna manera hemos comentado de que el Agile Coach se encarga de atender a las organizaciones, pero ¿cómo se relaciona el Agile Coach con el dueño del producto y el equipo de desarrollo y el Scrum Master? Ya, recuerden que el Agile Coaching es un camino, al igual que como existe en cualquier otra disciplina. A medida que vamos obteniendo nuevas responsabilidades, tenemos que desligarnos de las responsabilidades anteriores que teníamos. Entonces, básicamente, cuando hablamos de equipos, y si hablamos de un equipo de Scrum, el Scrum Master debe ser el facilitador y debe ser la persona que, a través de esas habilidades, de alguna manera acompañe a ese equipo. Nosotros como coach, lo que podemos hacer es acompañarlos a través de los Scrum Masters y sí, de alguna manera, en algún momento hacer algún tipo de intervención puntual, pero no es nuestra competencia estar directamente con el equipo de desarrollo, ¿no? Para eso ya están los Scrum Master, que digamos que de alguna manera son facilitadores a ese nivel. El Agile Coach podría trabajar con equipos que no usan Scrum, equipos Kanban, por ejemplo. Sí, el Agile Coach es una persona que no únicamente debe conocer Scrum. Scrum, digamos que basándonos en lo que es la agilidad, está dentro de los marcos de trabajo y eso es parte de lo que son las prácticas ágiles, pero no necesariamente es toda la agilidad está enmarcada dentro de Scrum. Luego vienen lo que son los principios, los valores, para pasar hasta la cultura y el pensamiento ágil. Entonces, Scrum es un buen sitio para comenzar porque nos da, digamos, unos lineamientos claros de lo que son las prácticas que debemos llevar a cabo, y al principio incluso las seguimos sin entenderlas demasiado, pero no tenemos por qué quedarnos únicamente allí. Entonces, como Agile Coach, no tenemos únicamente el conocimiento de Scrum, sino que también podemos, obviamente, participar con otro tipo de facilitadores ágiles, ¿no? Ya sea en Kanban, en XP, en Crystal, o en cualquier, incluso no necesariamente con un framework, sino con prácticas ágiles que realice la organización. ¿El Agile Coach es aplicable exclusivamente a desarrollo de software ágil? No necesariamente. Cuando hablamos de agilidad, si bien nació para construir software, productos de software, básicamente está pensada y diseñada para poder, de alguna manera, hacer producto, y entendiendo por producto cualquier cosa que pueda entregarse de manera constante, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser únicamente software. Por ejemplo, hay empresas que actualmente utilizan temas de agilidad, marcos de trabajo para poder descubrir nuevos productos que están relacionados con marketing, con nuevos lanzamientos, con aplicaciones, con campañas. Entonces, no necesariamente está ligado única y exclusivamente hacia el software, a pesar de que ha nacido allí. Por acá pregunta, el coach busca que el equipo trabaje mejor, pero si el equipo busca mediante su experiencia de trabajo. Ya, como les comentaba, el coaching o el Agile Coach es una serie de disciplinas que son afines. Entonces, no significa de que el coach no puede intervenir con su conocimiento, con su experiencia, pero tiene que hacerlo entendiendo que no es su principal rol y dejárselo entender también a las personas con las que trabaja, ¿no? Para que no haya una confusión. En ese momento no estaríamos siendo coach, sino que estaríamos siendo un consultor, tratando de solucionar un problema a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y no está mal que lo hagamos, simplemente de que no es nuestra principal labor y que tenemos que tener mucho cuidado en no perjudicar y sesgar de alguna manera a esos equipos de trabajo. El Agile Coach puede trabajar en cualquier equipo de la empresa, es decir, equipos de TI como equipos de recursos humanos. Un poco lo comentábamos allí, sí, hay experiencias de transformaciones organizacionales no únicamente a nivel de desarrollo de software, sino en todo lo que sería desarrollo de productos, ¿no? Entendiendo como producto cualquier cosa que pueda sumar valor a una organización. ¿La agilidad qué significa? ¿Que el equipo busca hacer su entregable en menos tiempo? Es una pregunta común, intentar asociar agilidad con velocidad, pero realmente no. Hacer software de manera ágil no significa hacerlo de manera más rápida. Al contrario, lo que buscamos es crear incrementos de producto
que signifiquen un valor para la organización y que se hagan de manera constante y rápida. Pero eso no significa que lo hagamos, lo que es más rápido es la entrega. O sea, le damos la oportunidad a la organización o a los equipos de ver el producto construido de manera más rápida, pero no significa que esté construido de manera completa o en su totalidad. Antes, en los productos que eran conocidos como la marcha de la muerte, era un todo o nada. En este caso, tenemos la oportunidad de decidir en la mitad del camino si ya es suficiente con lo que tenemos para solucionar el problema que nos habíamos planteado o si realmente es necesario que continuemos desarrollando más software para poder completar el objetivo que nos habíamos propuesto. Entonces, ante la pregunta, no significa que lo hagamos más rápido. Sí, algunas prácticas de comunicación dentro del equipo hacen que sea más fluido el desarrollo de software, pero digamos que es una consecuencia. Nosotros no es que trabajamos más horas, no es que logramos con alguna técnica que tenga que ver con netamente agilidad desarrollar el software más rápido, sino que si hablamos de construcción de software, tendríamos que aplicar algún tipo de integración continua, de automatización de pruebas para poder hablar de que estamos construyendo el software de manera más eficiente. Pero estas técnicas no necesariamente tienen que o están ligadas directamente con el concepto de los principios y valores de la agilidad. ¿Qué diferencia existe entre un Scrum Master y un Agile Coach? No me queda claro cuál realmente es su función. ¿Podrías dar un ejemplo para ambos casos? Ya. Bueno, básicamente, entendiendo como una consecución de pasos, primero está ser Scrum Master, porque el Scrum Master básicamente su rango de competencia está en el equipo o los equipos a los que él pertenece. Mientras que el Agile Coach está en un nivel donde su labor de facilitación, de mentoring, de training y de coaching es más elevada, ¿no? Ya tiene un nivel no solamente más elevado de conocimiento de la agilidad, sino ha desarrollado unas competencias de manera un poco más madura. Entonces, incluso podría darse el caso de que el rol, organizacionalmente hablando, siga siendo Scrum Master, pero ya está haciendo un poco de transformación hacia la cultura ágil, y aparte de eso, ya no únicamente está con un equipo, sino que está con varios equipos, y su rango de acción no es únicamente con el equipo de desarrollo, sino con otros Scrum Masters. ¿Cómo se puede medir si un Agile Coach está haciendo un buen trabajo? Es decir, ¿cómo puede medir su desempeño? Ya, bueno, básicamente, cuando hablamos de coaching en general, nosotros no somos responsables del resultado, somos responsables del proceso. Entonces, únicamente el único responsable, y siempre se va a centrar la responsabilidad en el coachee, o en este caso que puede ser una persona, puede ser una organización o puede ser un equipo. Entonces, medir los resultados va a ser básicamente en si esa persona ha logrado o no alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Igualmente en una organización. Si esa organización se siente satisfecha con el cambio ágil que ha dado, digamos que podríamos darnos por bien servidos. Pero no hay una forma digamos, de medir exactamente si lo que estamos cumpliendo a través de un indicador está bien, ¿no? No es que hagamos una encuesta de satisfacción a nuestro cliente para saber si está contento con nuestro trabajo. Al contrario, ¿no? Nosotros estamos en la posición de, a través de preguntas, a través de observaciones, ponerlo en un contraste con él mismo e incluso con sus propias ambigüedades. No estamos para hacer un juicio, no juzgamos, porque cuando hacemos un juicio básicamente decimos más acerca de nosotros como la persona que es juez, e incluso sobre la persona que estamos juzgando, ¿no? Siempre un juicio viene dado por lo que serían nuestras experiencias, nuestras vivencias anteriores, y está sesgado a lo que nosotros podemos observar, al matiz que nosotros le podemos dar. Entonces, cuando no ponemos en el centro del coach al coachee, digamos que estamos en un problema, ¿no? Cuando estamos en esa posición, debemos olvidarnos de lo que conocemos, de lo que nosotros deseamos, para ponernos en la posición de llegar a satisfacer el deseo o el objetivo que se ha propuesto nuestro cliente. Bueno, con esto voy a cerrar ya la ronda de preguntas. Únicamente me queda invitarlos. Esta no va a ser la última presentación, al contrario, es la primera. Vamos a estar desarrollando muchos más temas respecto al coaching, a la agilidad, y los invito. He creado unas cuentas en redes sociales
No son cuentas personales porque me gustaría que este proyecto trascienda un poco más, ¿no? Si en algún momento otras personas quieren participar, quieren colaborar en construir este conocimiento compartido, en co-crear este espacio, pueden ponerse en contacto perfectamente conmigo. Voy a estar siempre dispuesto a escucharlos y atenderlos. Y no me queda más que darles las gracias, invitarlos a la próxima semana a compartir un nuevo espacio. Nos vamos a mudar para el día lunes a esta misma hora y los invito a que por redes sociales estén siguiendo los temas que vamos a tratar. Va a ser un tema semanal. El tema lo voy a ir posteando en el transcurso de la semana y allí también la presentación del webinar del día de hoy está disponible en Google Drive. Lo pueden descargar. Y de igual manera lo voy a colgar en las redes sociales para que lo puedan tener allí, para que podamos compartir y todas las preguntas que no, quizás si tenían alguna pregunta más y no hemos podido resolverle el día de hoy, me gustaría que también la compartan allí. Para mí ha sido un gusto y espero de verdad que lo que hemos compartido el día de hoy haya sido de su agrado, sea para su crecimiento personal y profesional. Y como les repito, los espero la próxima semana para seguir compartiendo. Hasta luego. Muchas gracias.